La joven y bella princesa Valentina, hija del difunto rey, vive bajo la sombra de su madrastra, la reina regente Teodora, una mujer fría y calculadora. Cuando Valentina rechaza un matrimonio político conveniente para el reino, la reina Teodora, en un acto de cruel venganza, la obliga a casarse con Nicolás, un humilde jardinero del palacio. Entre jardines ocultos y salones opulentos, se teje una historia tan apasionante como peligrosa. ¿Qué secretos se esconden tras los muros del palacio? Prepárate para una aventura real que desafiará todo lo que creías saber sobre el destino y sobre el corazón. Pero antes cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? ¿Qué es lo que más te cautiva de los romances de época? Acompáñame en este viaje por los jardines encantados del palacio, donde cada flor guarda un secreto, y cada susurro puede desencadenar una revolución. El salón de baile del Palacio Real de Aurovania resplandecía bajo la luz de 1000 velas, sus llamas danzando en los enormes candelabros de cristal que pendían del techo abovedado. El aroma a rosas frescas y perfumes caros impregnaba el aire, mezclándose con las notas de los violines que interpretaban un vals elegante. La crema innata de la sociedad aurovana giraba por el suelo de mármol pulido, un torbellino de sedas, encajes y joyas que reflejaban la opulencia de la corte. En el centro de este esplendor, la princesa Valentina se movía con gracia etérea, su vestido de seda color zafiro ondeando a su alrededor como las olas del mar. Su cabello dorado, recogido en un intrincado moño, brillaba bajo la luz de las velas, y sus ojos, del color del cielo en primavera, recorrían la sala con una mezcla de cortesía practicada y un dejo de melancolía que solo los más observadores podrían notar. Mientras giraba en los brazos de un joven duque, cuyo nombre apenas recordaba, Valentina no pudo evitar que su mirada se desviara hacia el trono vacío de su padre. El luto oficial había terminado hace meses, pero el dolor en su corazón permanecía tan fresco como el día en que el rey exhaló su último aliento. Ahora, en su lugar, la reina Teodora presidía la corte, su figura imponente y su mirada fría dominando la escena desde su asiento elevado. De repente, la música cesó, y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Valentina se detuvo, su corazón latiendo con una aprensión inexplicable. La reina Teodora se puso de pie, su vestido de terciopelo carmesí contrastando dramáticamente con su piel pálida y su cabello negro como el ébano. «Mis queridos súbditos», comenzó la reina, su voz clara y autoritaria resonando en cada rincón del salón. «Esta noche tengo el placer de anunciar un evento que cambiará el curso de nuestro amado reino». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Algo en el tono de su madrastra, en la curva cruel de sus labios pintados de rojo, le heló la sangre en las venas. «Es mi deber y mi alegría decretar el compromiso de la princesa Valentina», continuó Teodora, sus ojos fijos en su hijastra con una intensidad depredadora. Un compromiso que unirá a la realeza con el pueblo, en un gesto de amor y humildad sin precedentes. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Valentina dio un paso adelante, su mente girando en confusión. No había sido informada de ningún compromiso, y ciertamente no había dado su consentimiento para tal unión. «Su Alteza Real, la princesa Valentina», proclamó Teodora, su voz elevándose por encima del creciente murmullo, «se casará con Nicolás, el jardinero real de nuestro palacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si el tiempo mismo hubiera sido congelado por el decreto de la reina. Luego, como una ola rompiendo contra las rocas, el caos estalló en el salón. «¡No!», gritó Valentina, su voz resonando por encima del tumulto. «Me niego a aceptar este decreto absurdo». Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunos rostros mostrando shock, otros una fascinación morbosa ante el desafío real. Valentina avanzó hacia el trono,
sus pasos firmes a pesar del temblor en sus manos. «Madrastra», dijo, su voz temblando de ira contenida, «no tiene derecho a decidir mi futuro sin mi consentimiento. Este decreto es una burla a la corona y a las tradiciones de Aurovania». La reina Teodora se irguió en toda su estatura, sus ojos brillando con una furia apenas contenida. «Cuida tus palabras, niña», siseó. «Soy la regente de este reino, y mi palabra es ley». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. 2 guardias entraron, arrastrando entre ellos a un joven vestido con ropas sencillas, manchadas de tierra. Nicolás, el jardinero, miraba a su alrededor con ojos desorbitados por el miedo y la confusión. Valentina se giró para mirarlo, encontrándose por primera vez con los ojos del hombre que acababa de ser declarado su futuro esposo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse nuevamente. En la mirada de Nicolás, Valentina no vio la codicia o la ambición que esperaba, sino un reflejo de su propio horror y desconcierto. La princesa volvió a enfrentar a su madrastra, su determinación renovada. «Esto es una locura, y no lo permitiré», declaró, su voz cargada de una autoridad que no sabía que poseía. La sonrisa de Teodora se volvió glacial. «Oh, mi querida Valentina», dijo con falsa dulzura, «me temo que no tienes elección. El decreto ha sido firmado y sellado. A partir de este momento, tú y Nicolás están prometidos en matrimonio, y que Dios ayude a quien intente interponerse en el camino del destino». El salón estalló en un caos de voces y movimiento, pero para Valentina, todo se desvaneció en un zumbido distante. Su mundo, tan cuidadosamente ordenado y controlado, acababa de ser destrozado con unas pocas palabras crueles. Mientras miraba a Nicolás, quien parecía tan perdido como ella, Valentina supo que nada volvería a ser lo mismo. El juego de la reina Teodora acababa de comenzar, y las consecuencias serían más profundas y peligrosas de lo que nadie en ese salón podría imaginar. El carruaje avanzaba por un sendero de tierra flanqueado por árboles resecos, cuyos troncos nudosos parecían inclinarse en silencioso luto por la figura sentada en su interior. Valentina no miraba por la ventana. Mantenía la vista fija en sus propias manos, enguantadas aún con seda gris perla, único vestigio de su vida anterior que había logrado conservar. Sus labios estaban cerrados con la misma firmeza que su porte, pero sus ojos, de un azul tan claro como el cielo antes de la tormenta, revelaban el vértigo de quien camina hacia lo desconocido. El cochero no pronunció palabra durante el trayecto. Tampoco lo hizo el guardia que la acompañaba como escolta. Nadie deseaba enfrentar la mirada de la princesa caída, la mujer que había osado desafiar a la regente de Aurovania en público. El castigo de su destierro había sido anunciado entre susurros. No hubo edicto oficial, solo una orden sellada, discreta, impía, como si Valentina fuera un problema que debía ser ocultado, no corregido. Cuando el carruaje se detuvo al pie de una colina rodeada de viñedos secos, Valentina se obligó a descender con dignidad. Sus botas de cuero, diseñadas para el mármol del palacio, se hundieron en el lodo reciente de una lluvia olvidada. El vestido que llevaba, una prenda sencilla de lana azul oscuro, cedida por una criada antes de su partida, se adhería a su cuerpo como una confesión no deseada. No llevaba joyas, ni peinetas, ni escoltas de honor. Solo la luna, que se alzaba tímida entre las nubes, pareció saludarla con compasión. La casa apareció ante ella como una sombra entre la maleza. Una construcción modesta de adobe y tejas rojas, de una sola planta, sin columnas ni adornos. Había luz en el interior, una lámpara de aceite parpadeando junto a la ventana y humo saliendo de la chimenea. Nada más. Ni música, ni voces. Solo el silbido del viento colándose entre los árboles. La puerta se abrió antes de que Valentina pudiera tocarla. Nicolás apareció en el umbral. No llevaba uniforme ni librea.
Su camisa de lino estaba arremangada hasta los codos, manchada de tierra. El chaleco marrón que cubría su torso mostraba signos de uso, y sus botas eran toscas, remendadas. Su cabello oscuro caía sobre su frente de forma descuidada, y sus ojos, oscuros como la tierra húmeda, se posaron en ella con una mezcla de resignación y desaprobación. No hizo reverencia, no la saludó con palabras, solo se hizo a un lado para permitirle pasar. Valentina cruzó el umbral con la cabeza en alto, aunque sus pasos temblaban. La sala principal era un espacio pequeño, de paredes encaladas y muebles austeros, una mesa de madera sin mantel, 2 sillas desiguales, una estantería con frascos de hierbas y una alfombra raída frente a la chimenea. En una esquina, un cesto con ropa infantil. Sobre la repisa, una figura de la Virgen cubierta con un pañuelo bordado. El aroma a sopa de cebolla flotaba en el aire, tibio y humilde. «Este será tu cuarto», dijo Nicolás en voz baja, señalando una puerta a la derecha. Ella asintió sin mirarlo. «No hay servidumbre, aquí cada quien cuida de lo suyo», añadió con tono seco. Valentina volvió el rostro hacia él. No era arrogancia lo que había en su expresión, sino una herida no cicatrizada. Comprendió, sin necesidad de palabras, que él tampoco deseaba esa convivencia, que su presencia allí era tan incómoda para él como lo era para ella. «Lo comprendo», dijo con frialdad. «No necesito que me recuerde lo que he perdido». Nicolás no respondió. Solo se marchó hacia el fondo de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Dentro de la habitación asignada, Valentina encontró una cama estrecha con colcha de lana, una palangana de loza blanca y una silla junto a una pequeña ventana. Se sentó con lentitud, sin deshacerse aún del abrigo fino que ya parecía fuera de lugar. Afuera, el canto de los grillos le pareció más cruel que el silencio del salón del trono. Minutos después, pasos suaves se acercaron a la puerta entreabierta. 2 rostros pequeños se asomaron con timidez. Una de las niñas tendría unos 6 años, la otra quizás 8. Ambas de cabello castaño, descalzas, con camisones de lino y ojos grandes, inquisitivos. «¿Eres una princesa de verdad?», preguntó la menor, con voz apenas audible. Valentina no supo qué responder. Por un instante, sintió que cualquier respuesta sería una mentira. «Lo fui», susurró, «ya no». La niña mayor tiró de la menor y ambas desaparecieron por el pasillo como sombras fugaces. Valentina cerró la puerta, se sentó en la cama y por primera vez desde que dejó el palacio, lloró. No por orgullo herido, ni por el vestido que ya no llevaba. Lloró por la soledad, por el silencio, por un destino que no le pertenecía, por una corona que no podía protegerla, por la certeza devastadora de que estaba completamente sola. Y sin embargo, mientras apagaba la lámpara y el cuarto se sumía en penumbra, una idea fugaz cruzó su mente. Aquella casa, tan fría y muda, no era solo su prisión. También podría ser el lugar donde renaciera algo que jamás había conocido. Algo tan sencillo y desconocido como una vida vivida sin máscaras. El amanecer en la casa de campo no llegaba con música de arpas, ni perfumes de rosas blancas. Era el canto áspero de un gallo lejano, el crujido de las ramas agitadas por el viento y el golpeteo seco del cubo contra el brocal del pozo. El primer día completo de Valentina en su nuevo mundo había comenzado sin ceremonia. Se levantó cuando el cielo aún estaba cubierto por una neblina pálida, se vistió con un sencillo vestido de lana cruda que la hacía ver más joven y más frágil, y recogió su cabello en una trenza imperfecta. Sus dedos, acostumbrados a sostener abanicos de encaje y copas de cristal tallado, se resistían a obedecer las nuevas tareas que la esperaban. En la cocina, encontró a las niñas sentadas en silencio junto al fogón. Emilia, la menor, chupaba un pedazo de pan duro mientras Leonor intentaba encender el fuego con una rama encendida. Al verla entrar, ambas se quedaron quietas, como si la sola presencia de Valentina alterara el equilibrio de aquella casa. No hubo palabras,
solo miradas fugaces y un aire espeso que ninguna de las tres se atrevía a cortar. En el huerto, el suelo húmedo se pegaba a sus zapatos con cada paso. Nicolás trabajaba ya desde antes del alba, cargaba una canasta con raíces y se agachaba para inspeccionar los surcos, como si la tierra le hablara en un idioma que solo él comprendía. No la saludó. Tampoco hizo gesto alguno de reconocimiento. Parecía haber decidido que, si ignoraba su presencia, ella desaparecería. Valentina, determinada a no mendigar respeto, se acercó al lavadero de piedra, llenó una palangana con agua fría y comenzó a lavar su ropa con movimientos torpes pero dignos. El agua helada mordía su piel, pero se negó a quejarse. Si había aprendido algo entre los muros del palacio, era a dominar la expresión del dolor. El día transcurrió lento, como si el tiempo en el campo estuviera tejido de plomo. A mediodía compartieron un almuerzo en silencio. Sopa de cebada, pan y un poco de queso seco. Valentina comió sin levantar la vista. Las niñas la observaban de reojo, como si esperaran que hiciera algo extraño o mágico. Nicolás se limitó a comer en silencio, con la cabeza gacha y las manos endurecidas por los años. La tarde trajo consigo un viento gélido que presagiaba tormenta. Las nubes, densas y oscuras, se arrastraban como ejércitos silenciosos por encima de las montañas. Valentina recogió leña sin que nadie se lo pidiera y cerró las contraventanas mientras las niñas se acurrucaban junto al fuego. Cuando la lluvia estalló con violencia contra el tejado, Emilia comenzó a temblar. No por miedo, sino por fiebre. Sus mejillas estaban encendidas y su respiración se tornaba rápida, irregular. Leonor la cubrió con una manta, pero la niña no dejaba de quejarse con un gemido que se clavaba como aguja en los oídos. Valentina se arrodilló junto a ella sin pensarlo. Posó la palma sobre su frente y sintió el ardor que subía como brasas bajo la piel. «Necesita paños fríos», dijo con urgencia, «y hojas de sauce. ¿Tienen?» Leonor asintió y corrió a buscar el frasco de la alacena. Nicolás apareció en la puerta segundos después, empapado, con la expresión endurecida por la tormenta. «¿Qué sucede?», preguntó acercándose a su hija. «Fiebre», respondió Valentina sin mirarlo. «Alta, no podemos dejar que suba más». Él se arrodilló junto a ella, observando sus movimientos con atención. La princesa se quitó el chal de los hombros y lo rasgó sin vacilar para improvisar vendas frías. Mojó un extremo en agua fresca y comenzó a colocar los paños en la frente y en el pecho de la niña, con delicadeza, murmurando palabras suaves que no parecían suyas. «Duérmete, pequeña», susurró. «No hay más truenos aquí, solo luz, solo calma». Nicolás no dijo nada. Por primera vez, no apartó la mirada de ella. La vio tal como era en ese momento, sin corona, sin título, sin máscaras. Una mujer joven, valiente y serena, que sostenía el cuerpo febril de una niña ajena como si fuera suya. Durante horas, ninguno se movió. Las gotas de lluvia golpeaban el techo como si el cielo llorara con fuerza, y dentro de la casa solo se oían los suspiros entrecortados de Emilia. Finalmente, cuando la fiebre comenzó a bajar, Nicolás se incorporó lentamente. «Gracias», dijo apenas audible. Valentina no respondió. Solo apretó la manta sobre la pequeña y se quedó sentada junto a ella, con la espalda erguida y el rostro iluminado por el resplandor del fuego. Esa noche, mientras el agua seguía cayendo sobre el tejado y la bruma invadía los campos, Nicolás la observó desde la sombra del umbral. Algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. No era afecto aún, ni confianza, pero sí la primera grieta en el muro del desprecio. En el palacio, lejos de toda tormenta, la reina Teodora se sentaba a escribir con tinta negra sobre papel cremoso. «El marqués de Verbenia llegará al final del verano. Valentina tendrá 3 meses para comprender lo que implica desafiar mi autoridad. Para entonces, sabrá que su única opción digna será acatar mi voluntad sin resistencia». Y mientras lo escribía, no imaginaba que, entre la lluvia y las cenizas, en un rincón olvidado del reino,
comenzaba a brotar la espina de algo que no podría controlar. La niebla descendía cada mañana sobre los campos de Aurovania como un velo de luto silencioso. Se posaba sobre los surcos húmedos, envolvía los arbustos con una caricia fantasmal y borraba por horas las formas de las colinas lejanas. En esa bruma matinal, la vida comenzaba sin premura, como si el mundo aún dudara si debía despertar. Nicolás se levantaba antes del alba. Su rutina era precisa. Encendía el horno de barro en la cocina exterior, recogía huevos del pequeño gallinero y luego se perdía entre los límites de su parcela. Desde que la reina firmó el decreto, había sido apartado de sus labores en los jardines del palacio. Ya no le estaba permitido cruzar los portones de mármol ni cuidar los rosales imperiales donde había trabajado por más de una década. El castigo era doble. Había sido arrancado de la única vida que conocía y obligado a compartir su casa con una mujer que jamás habría elegido. Su mundo, antes hecho de silencio y raíces, ahora estaba marcado por pasos ajenos, miradas que evitaba y una constante sensación de invasión. No odiaba a Valentina, pero tampoco sabía qué hacer con su presencia. La parcela que trabajaba estaba rodeada por un cercado de madera vieja. No tenía la grandeza de los jardines del castillo, pero estaba viva. Allí crecían zanahorias, repollos, habas y caléndulas. Y junto a la pared norte, un rosal descuidado que nadie regaba desde hacía meses. Fue hacia ese rincón donde Valentina comenzó a caminar cada mañana. Al principio, lo hizo por evitar el encierro, luego, por curiosidad, y más tarde, por impulso. Acariciaba los tallos sin saber sus nombres, recogía hojas secas con manos temblorosas y miraba con detenimiento la forma en que el rocío se aferraba a los pétalos. A veces se sentaba en una piedra cubierta de musgo y observaba a Nicolás desde lejos, sin que él lo notara, o eso creía ella. Las niñas, al verla entre las flores, comenzaron a acercarse. Emilia le mostraba insectos diminutos con dedos sucios y Leonor le corregía los nombres de las plantas con voz firme. Valentina no las rechazaba. Les respondía con suavidad, como si temiera espantar un sueño. En esos momentos parecía otra. Los gestos altivos desaparecían y sus ojos adquirían una quietud que jamás se había visto en los salones del trono. Nicolás la observaba con el rabillo del ojo mientras cavaba. Reconocía la torpeza de sus movimientos, pero también su esfuerzo. Había algo en su silencio que le resultaba inquietante. No pedía ayuda, no se quejaba, no reclamaba su lugar. Simplemente estaba allí, día tras día, recogiendo flores marchitas como si fueran joyas olvidadas. Una tarde gris, mientras preparaba la tierra para sembrar nuevas semillas, Nicolás se acercó a ella por primera vez desde la noche de la fiebre. «Esas no florecerán más», dijo, señalando un ramo de lavandas secas que Valentina sostenía entre las manos. Ella alzó la vista sorprendida. «Tal vez no», respondió, «pero me gusta cómo huelen, incluso muertas». Nicolás la miró con atención. En su rostro no había ironía ni dramatismo, solo una melancolía serena que no supo interpretar. Quiso decir algo más, pero prefirió callar. Dio media vuelta y volvió al trabajo. Ese mismo día, llegó una carta al pueblo. Era sellada con el emblema de la corona. Un halcón sobre fondo escarlata. El mensajero, un joven de mirada inquieta, la entregó al párroco del lugar, y no tardó en extenderse la noticia como un reguero de pólvora húmeda. La reina Teodora había anunciado la inminente visita de un invitado distinguido, el marqués de Verbenia, noble extranjero de linaje antiguo, aliado estratégico de la corona y amigo personal de la regente. Su llegada estaba prevista para el final del verano. El anuncio no mencionaba a Valentina, pero quienes conocían la historia sabían que no era necesario. En los cafés de la ciudad, entre mercaderes y costureras, comenzaron los murmullos. El marqués viene por la princesa. Teodora busca casar a Valentina con sangre extranjera. El jardinero será desterrado, o peor.
Nadie sabía con certeza, pero todos hablaban. En la casa de campo, la carta no había llegado. Nicolás no leía noticias de la capital, pero esa tarde, al regresar del molino, escuchó el rumor en boca de un viejo herrero. El marqués venía, y no venía solo. Aquella noche, mientras servían un guiso de lentejas sobre la mesa de madera, Valentina notó algo distinto en el aire. Nicolás no hablaba. Las niñas, sensibles a la tensión, tampoco. El silencio era denso, cargado de un presentimiento oscuro. Al retirarse a su habitación, Valentina se sentó junto a la pequeña ventana. Afuera, la niebla volvía a cubrirlo todo, como si la tierra intentara esconderse del futuro. «Un marqués», murmuró para sí, recordando los bailes en los que había rechazado a hombres de títulos similares. Y ahora, después de tanto, se preguntó si aún tendría fuerzas para negarse una vez más. No sabía que Nicolás, en la habitación contigua, también miraba por la ventana, ni que, en su corazón endurecido, una sombra comenzaba a crecer. No era celos todavía, ni temor. Era algo más primitivo, una certeza sorda, animal, de que algo estaba por cambiar. Y que cuando la niebla se levantara, ya nada sería igual. El mes de las tormentas había dado paso a un verano tibio, de cielos bajos y amaneceres dorados. Las cosechas crecían con pereza, los campos reverdecían con fragilidad, y el aire olía a lavanda seca y a leña cortada. En aquel rincón apartado del reino, donde los títulos no tenían eco, la vida transcurría sin relojes ni discursos, pero no sin secretos. En la capital, tras las gruesas paredes del ala norte del palacio, la reina Teodora leía un informe breve, escrito con letra precisa y sin adornos. El contenido no le sorprendió. Lo que sí le incomodó fue la manera en que su pecho se tensó al llegar a las últimas líneas. Guardó la carta sin emitir palabra y se volvió hacia la mujer de rostro anguloso que esperaba junto al tapiz. «Envíalo», ordenó sin mirarla directamente, «que no se note y que no hable». La mujer asintió. Sabía lo que eso significaba. El enviado no sería un mensajero ni un soldado. Sería un hombre con rostro común, capaz de volverse parte del paisaje, alguien que sabría mirar y desaparecer. En la aldea de San Cladio, las noticias llegaban con el viento, disfrazadas de historias que pasaban de taberna en taberna, de mercado en mercado. El nombre de Valentina ya no se pronunciaba con burla ni temor. Algunos empezaban a hablar de ella con respeto, otros con una mezcla de curiosidad y esperanza. Y, mientras tanto, la casa de campo se había transformado en un escenario de silencios densos, como si cada palabra dicha se quedara flotando demasiado tiempo entre las paredes. Valentina pasaba las mañanas entre los surcos, con las manos cubiertas de tierra y el cabello sujeto por un pañuelo blanco que apenas lograba domar sus mechones dorados. Su vestido de algodón gris, sencillo y remendado, le daba un aire casi campesino. Solo sus movimientos, aún gráciles, y la manera en que observaba el horizonte, la traicionaban. Nicolás evitaba mirarla por más tiempo del necesario, pero no podía evitar sentirla. A veces, al compartir el almuerzo con las niñas, los dedos de ambos se rozaban al pasar la jarra de agua, o al cruzarse en el huerto, sus cuerpos se acercaban más de lo que exigía el espacio. Ninguno decía nada, ninguno se disculpaba, pero en el aire flotaba una tensión que no se podía cortar con cuchillo ni con voluntad. Una tarde, al regresar del molino, Nicolás encontró a Valentina sentada en la escalera de la entrada, bordando con torpeza una cinta de lino. Sus ojos estaban fijos en el hilo, pero su expresión era distante. Sin pensarlo, él le tendió una pequeña bolsa de tela. «Ciruelas», dijo, «las primeras del verano». Ella lo miró, sorprendida. Luego, con una leve inclinación de cabeza, aceptó el obsequio. «Gracias», susurró. Fue la primera vez que sus voces no sonaron tensas. La festividad de San Ubaldo se celebraba cada año en la plaza central de la aldea.
No era una fiesta pomposa, pero sí llena de color y orgullo local. Las mujeres colgaban banderines tejidos a mano, los hombres instalaban antorchas en los caminos y los niños corrían con coronas de flores en la cabeza. Una orquesta de cuerdas se instalaba bajo un toldo de lona y tocaba melodías que hablaban de amor, cosechas y pérdidas. Valentina no pensaba asistir, pero las niñas insistieron. Leonor le trajo un vestido limpio, sencillo pero cuidado, de muselina celeste. Emilia trenzó su cabello y colocó una margarita detrás de su oreja. «Te verás bonita», dijo con inocencia, «como una verdadera señora». Y por alguna razón que no supo explicar, Valentina se dejó llevar. La plaza estaba llena de luces tenues y risas. Los olores a pan recién horneado, vino tibio y leña impregnaban el aire. Ella caminaba con cautela, como si invadiera un mundo que no le pertenecía. Pero los rostros que la rodeaban no le eran hostiles. Algunos le ofrecían una sonrisa, otros una reverencia tímida. Nicolás la vio desde lejos. Llevaba camisa blanca, chaleco oscuro y un pañuelo atado al cuello. No se acercó de inmediato. Observó cómo Valentina bailaba con las niñas, cómo reía con una dulzura que jamás había visto en palacio. Y entonces, cuando la música cambió a un ritmo más pausado, se aproximó. «¿Puedo?», preguntó sin extender la mano. Valentina asintió. Bailaron sin hablar. Él colocó su mano en su cintura con cuidado. Ella posó los dedos sobre su hombro con temblor. Se movieron con torpeza al principio, luego con una armonía extraña. No había coreografía, ni elegancia forzada. Solo dos personas que por un instante se habían olvidado del mundo. Cuando la canción terminó, no se miraron a los ojos. Nicolás se retiró en silencio. Valentina quedó sola en medio de la plaza, con el pecho agitado y los labios entreabiertos. El espía, oculto entre la multitud, no apartó la vista ni un segundo. Esa noche, Nicolás no durmió. Se sentó junto al fuego hasta que las brasas se apagaron. Sabía lo que sentía, y sabía que no debía sentirlo. Ella no era suya, nunca lo sería. No importaba cuántos silencios compartieran, cuántas manos se rozaran o cuántas veces sus miradas se buscaran sin querer. En algún lugar del reino, un destino más alto ya la esperaba, uno que no incluía jardineros ni casas de adobe. Y por eso, al día siguiente, Nicolás volvió a levantar los muros que tanto le costó bajar. Porque a veces el amor no basta, cuando el mundo insiste en recordar quién es digno de tenerlo. La fuerte lluvia de verano llegó sin anuncio. El cielo, que hasta el atardecer había permanecido despejado, se cubrió de nubes oscuras como tinta derramada, y en cuestión de minutos, los primeros truenos comenzaron a rugir a lo lejos, resonando sobre los valles como un presagio. Nicolás recogía leña junto al cobertizo cuando las primeras gotas gruesas comenzaron a golpear la tierra con fuerza. Corrió hacia la casa, cargando los troncos húmedos en los brazos. Valentina, que había salido al huerto para recoger hierbas frescas, ya estaba de regreso. Su vestido de lino azul estaba manchado de barro en los bordes, y un mechón dorado caía rebelde sobre su mejilla. No dijo nada, solo ayudó a cerrar las contraventanas con manos firmes. La lluvia cayó con violencia sobre el tejado, golpeando como un tambor desbocado. El viento aullaba entre las rendijas de las paredes, haciendo crujir las vigas de madera. Las niñas ya dormían en el cuarto contiguo, arropadas y ajenas al estruendo. Nicolás encendió el fuego con rapidez, y en pocos minutos las llamas comenzaron a iluminar la sala con su resplandor cálido. Valentina se sentó en la alfombra, cerca del hogar, frotándose las palmas para entrar en calor. Nicolás, tras colocar los troncos restantes en la esquina, se dejó caer en la silla de madera que crujió bajo su peso. Por un momento, solo se escuchó el crepitar del fuego y el latido de la tormenta afuera. ¿Siempre ha temido a las tormentas?, preguntó ella en voz baja, sin mirarlo directamente. Nicolás la observó unos segundos antes de responder. «No», dijo,
Aprendí a respetarlas, después de perderlo todo en una de ellas. Valentina alzó la vista. Sus ojos buscaban los de él, sin prisa. ¿Su esposa? Él asintió con un movimiento casi imperceptible. Tomó un leño, lo empujó al centro de la llama y se quedó mirando cómo el fuego lo devoraba. Fue hace 4 años. El río creció más de lo normal. Ella quiso cruzarlo para llevar medicinas a una vecina enferma. Le dije que esperara, pero no lo hizo. La corriente se la llevó. Su voz no tembló, pero su mandíbula se tensó como si cada palabra costara dolor. Desde entonces, continuó, las lluvias me recuerdan lo que no pude impedir y lo que nunca volverá. Valentina cerró los ojos un instante. Luego se acercó unos centímetros, aún sin tocarlo. Yo también he perdido cosas que nunca volverán. Nicolás ladeó la cabeza con lentitud. ¿Qué puede perder una princesa?, preguntó sin burla, pero con honesta curiosidad. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una mueca serena, resignada. La libertad, la infancia, la confianza, la certeza de que alguien te ama por lo que eres y no por lo que representas. Se abrazó a sí misma, como si al decirlo sintiera el peso de todos los años que nunca dijo nada. Desde que tengo memoria, he vivido entre espejos y palabras falsas. Aprendí a hablar sin decir, a sonreír cuando quería gritar, a obedecer cuando todo dentro de mí pedía lo contrario. Y un día, desperté y ya no sabía quién era. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la casa se había formado otro tipo de calma. Una que no nacía del silencio, sino de la confesión. Nicolás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y ahora? ¿Sabe quién es? Valentina lo miró con franqueza. Sus ojos no buscaban lástima ni perdón. Estoy empezando a descubrirlo, y aunque duela, prefiero eso a seguir fingiendo. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos como una tela delicada que ninguno se atrevía a romper. No hubo caricias, no hubo promesas, pero algo invisible cambió en ese instante. Como si las cicatrices, por primera vez, se miraran unas a otras sin vergüenza. Las niñas lo saben, añadió ella. Me miran sin miedo, no por mi nombre, sino por mis actos. Nicolás bajó la mirada y la mantuvo fija en el fuego. Ellas han perdido una madre, y usted les ha mostrado algo que creí que no volverían a tener: ternura. El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era el silencio de quienes han dicho lo necesario. Las horas pasaron lentas. Afuera, la lluvia comenzó a perder fuerza. El viento cesó. El fuego chispeaba con suavidad, arrojando sombras danzantes sobre las paredes encaladas. Valentina se quedó dormida allí, sentada sobre la alfombra, con la cabeza recostada en el brazo del sillón. Nicolás la cubrió con una manta sin hacer ruido. Se quedó mirándola largo rato, con una mezcla de ternura y temor que no supo definir. No estaba enamorado, no aún, pero algo más peligroso comenzaba a brotar en su pecho, el deseo de que ella se quedara, el anhelo secreto de que esa noche, esa conversación, ese fuego, no fueran solo un accidente, sino el inicio de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El verano se apagaba con lentitud, como una vela que se resiste a morir. El aire ya no ardía sobre los campos como en los días anteriores, y al caer la tarde, un frescor amable comenzaba a recorrer los senderos de tierra, colándose por las rendijas de las ventanas y dejando su aliento húmedo sobre las plantas del huerto. La estación de las cosechas llegaba tarde aquel año, pero llegaba. En la casa de adobe, los días transcurrían con una cadencia distinta. Más que rutinas, había rituales. Valentina ya no era una extraña. Su presencia, antes tensa y silenciada, se había vuelto imprescindible. Al amanecer, preparaba té de manzanilla para las niñas, calentaba pan sobre el comal y les ayudaba a trenzar el cabello con cintas de colores desiguales. Luego, sentadas bajo la sombra del gran fresno,
Les enseñaba a leer con libros prestados por el sacerdote del pueblo. Bordaban, cantaban, reían. A veces lloraban también, sin saber por qué, como si las emociones nuevas no encontraran aún palabras. Emilia solía recostarse sobre el regazo de Valentina después del almuerzo, mientras Leonor le pedía que le leyera versos de amor, aunque fingía que no le interesaban. La princesa, sin darse cuenta, había dejado de soñar con los salones del palacio. Sus manos, ahora hábiles con la aguja, sabían remendar y proteger, y sus labios, acostumbrados a discursos protocolarios, cantaban con dulzura canciones que su madre le susurraba en los jardines de infancia. A través de las niñas, encontraba una ternura que nunca le fue permitida. Nicolás observaba esa transformación en silencio. Ya no se esforzaba por ignorarla. Tampoco fingía desdén. Su gesto, antes tenso, se había suavizado, y aunque sus palabras seguían siendo pocas, sus actos hablaban por él. Dejaba flores silvestres sobre la mesa sin decir de dónde venían. Colocaba una taza más cada noche, sin pedir que se sentara. Alzaba la mirada cuando ella pasaba, y no la bajaba tan rápido como antes. Una tarde, al regresar del pueblo con una bolsa de granos sobre el hombro, Nicolás encontró a Valentina bajo el granado, sentada sobre una manta, enseñando a Emilia a bordar letras en un pañuelo de lino. Leonor dormía sobre su regazo. La escena le provocó un nudo en la garganta. Era una imagen que no había imaginado, pero que ahora no podía dejar de desear. ¿Quieres probar?, preguntó Valentina, levantando la vista con una sonrisa leve, alzando el pañuelo a medio bordar. Nicolás se acercó, se agachó a su lado y tomó la tela con torpeza. Sus dedos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. El momento se estiró como hilo entre costuras. El viento sopló suave entre las ramas, y por primera vez no hubo palabras ni excusas. Él se inclinó, lentamente, como quien no está seguro de tener permiso pero no puede evitarlo. Ella sostuvo la mirada, el corazón latiéndole en el cuello. Sus rostros se acercaron, un suspiro compartido, los labios a punto de encontrarse. «¡Tengo hambre!», gritó Emilia rompiendo el hechizo. Valentina se alejó con brusquedad. Nicolás desvió la mirada, frustrado. La niña no entendía. Solo brincó entre ellos con una risita y corrió hacia la cocina. La tarde se volvió pesada. Nadie mencionó lo que estuvo a punto de pasar, pero la tensión, esa que antes era incomodidad, ahora dolía. A unos metros de la cerca, entre los árboles que bordeaban el campo, un hombre permanecía inmóvil, envuelto en una capa oscura que lo confundía con la sombra de los sauces. Observaba sin emoción, sin juicio. Su tarea no era intervenir, solo mirar, registrar, informar. En su libreta, anotó con letra pequeña: «Ella sonríe con frecuencia. El jardinero la mira diferente. Las niñas la llaman madre sin decir la palabra». Luego, cerró la libreta y desapareció entre la maleza, tan silencioso como había llegado. Al amanecer, un ave mensajera partiría rumbo a la capital. La reina debía saber. Esa noche, Nicolás salió al patio y se sentó en el banco de piedra. Miró al cielo estrellado con expresión grave, los codos apoyados en las rodillas, los dedos entrelazados. Sabía que estaba cayendo y no quería, pero no podía evitarlo. En el Palacio Real de Aurovania, el mármol relucía con más brillo que de costumbre. Las criadas pulían cada rincón, los jardineros recortaban las cercas con precisión casi militar y los tapiceros colocaban cortinajes nuevos en las galerías del ala oriental. Teodora lo supervisaba todo con un silencio calculado. Llevaba un vestido de tafetán verde oscuro y un broche de esmeraldas heredado de su madre. Su cabello, recogido en un moño perfecto, era tan impenetrable como su expresión. «Nada puede fallar», dijo con frialdad al mayordomo mientras firmaba las últimas órdenes. Las cartas habían sido enviadas. Los heraldos cruzaban ya las provincias anunciando la visita del marqués de Verbenia, quien arribaría en menos de un mes.
Las alianzas habían sido tejidas, los compromisos insinuados, la voluntad de la reina dictada. Ella no mencionaba a Valentina, pero en su mente, la princesa no tenía voluntad propia. Pronto regresaría, sumisa y dispuesta. El castigo había sido largo, el orgullo quebrado, o al menos, eso creía. Afuera, el verano agonizaba. Las cigarras cantaban por última vez en las tardes doradas. Las cosechas se recogían con manos agotadas y oraciones apuradas. Y en la casa del campo, entre surcos, risas infantiles y silencios cargados de deseo, germinaba algo más profundo que maíz o lavanda. Una cosecha distinta, tardía, sí, pero viva, y quizás inminente. La carta llegó al palacio al caer la tarde, entregada por manos discretas y sin testigos. Teodora la recibió en sus aposentos privados, rodeada de tapices bordados con hilos dorados y cortinas gruesas que bloqueaban tanto la luz como la verdad. Se sentó junto a la chimenea encendida y rompió el sello con la uña del pulgar, sin apuro. Leyó en silencio, sin pestañear. Cada palabra, cada observación, estaba escrita con una frialdad quirúrgica. Pero al llegar al último párrafo, sus dedos se crisparon apenas. Han establecido una rutina estable, el jardinero muestra señales de apego, la princesa sonríe con frecuencia, las niñas la abrazan como si ya fuese su madre, ya no parece una huésped, parece parte de ellos. Teodora dobló la carta con precisión, se levantó y la arrojó al fuego. Observó cómo el papel se curvaba, ennegrecía y desaparecía entre las llamas. Entonces ha llegado el momento, murmuró. El marqués no esperará, y yo tampoco. En la casa de campo, el amanecer era espeso, de esos que presagian rupturas. El cielo tenía un color incierto, entre el ámbar y el gris. No cantaron los gallos, no se oyeron pasos, solo el viento, arrastrando hojas secas y memorias aún frescas. El mensajero llegó al mediodía, con el rostro cubierto por el polvo del camino y una orden en mano. Traía el sello de la reina y una escolta breve, pero suficiente para dejar claro que no se trataba de una petición. Valentina lo leyó sin pronunciar palabra. Nicolás, de pie junto a la puerta, cerró los puños, mas no dijo nada. Las niñas, al ver las alforjas preparadas y la capa tendida sobre la cama, comenzaron a entender. Emilia fue la primera en llorar. Leonor no derramó lágrimas, pero caminó por la casa como si cada paso doliera. Valentina las abrazó juntas, una a cada lado, con el corazón apretado y la voz hecha nudo. Prometo escribir, y prometo volver si me lo permiten. Nosotras nunca dejamos de quererte, susurró Leonor. Pase lo que pase. Nicolás no bajó al patio. Permaneció en el jardín, fingiendo ocuparse de las coles, aunque sus manos apenas distinguían entre tierra y raíces. Valentina lo vio desde lejos. Quiso llamarlo. Quiso despedirse. Pero él no se giró. Subió al carruaje con el rostro sereno, las manos firmes y el pecho herido. No miró atrás. El camino hacia la capital se le hizo más largo que la primera vez. Las estaciones parecían haberse comprimido. Los campos dorados del fin del verano ya daban paso a sombras más densas, al olor distante del otoño. El verde era más opaco, el viento más frío, y el cielo menos suyo. Cuando cruzó los altos portones de hierro del Palacio Real, no llevaba escolta. La esperaba solo el silencio y el brillo impecable del mármol. Las doncellas formaban una fila discreta, con cabezas inclinadas. Ninguna osó pronunciar su nombre. La llevaron a sus aposentos, despojados de toda calidez. No había flores, ni retratos, ni objetos personales. Solo sábanas almidonadas y muebles impecables. La misma perfección que tanto la había asfixiado. Teodora la recibió en el Salón de los Escudos, un espacio amplio, adornado con vitrales altos y frisos que narraban la gloria de la sangre real. La reina vestía terciopelo borgoña y un broche antiguo de ónix en forma de serpiente.
Su sonrisa era precisa, su tono calculado. «Bienvenida, Valentina. Veo que el campo ha hecho maravillas con tu carácter». Valentina se inclinó levemente, como se espera de una dama bien nacida. «He aprendido a distinguir lo que es esencial». «Eso espero», respondió la reina, girando sobre sus pasos. «Porque tu presencia ya no es un escándalo, es una oportunidad. El marqués de Verbenia llegará en pocos días. Ha expresado su entusiasmo por conocerte, y yo confío en que sabrás corresponder su interés». Valentina apretó los labios, pero no respondió. Su mirada se desvió hacia los vitrales. En uno de ellos, una reina del pasado sostenía una espada en alto. No recordaba su nombre. Solo sabía que, según la leyenda, murió por no doblegarse. Esa noche, en la soledad de su cámara, Valentina encendió una vela con sus propias manos. Sobre la mesa, extendió un pañuelo bordado con hilos torcidos y letras desiguales. Lo alisó con los dedos, como si así pudiera recuperar o reter algo que se esfumaba. No lloró, no habló, solo cerró los ojos y permitió que el silencio la envolviera. Pero en su interior, una llama nueva comenzaba a arder. No era de tristeza, era de certeza. La noche del baile había sido preparada como una ópera. Cada cortina, cada flor, cada nota de música había sido elegida para glorificar un solo propósito. El regreso de la princesa Valentina y su inminente compromiso con el marqués de Verbenia debían sellar una nueva era de alianzas y obediencia. Teodora lo había orquestado todo con la precisión de un director de orquesta. No habría disonancias, no esa noche. El gran salón de los escudos brillaba con un fulgor casi irreal. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, lanzando destellos dorados sobre los frescos antiguos. Los ventanales estaban cubiertos con cortinajes carmesí, y el suelo de mármol relucía como un lago helado. A lo largo del salón, nobles de todas las provincias desfilaban envueltos en sedas, tules y brocados. Los hombres lucían redingotes de terciopelo, pañuelos de encaje y relojes de cadena. Las mujeres vestían corsés bordados y peinetones con incrustaciones de nácar. Todo era fasto, todo era exceso. Valentina entró al salón al compás de un minueto suave. Caminaba sola, sin escolta, sin joyas. Su vestido era de un azul profundo, con mangas largas y bordados discretos de hilo plateado en los puños y el escote. No llevaba corona, pero su porte bastaba. El silencio se apoderó de los presentes al verla cruzar el umbral. No era la misma que había partido meses atrás. Había en ella una firmeza nueva, un aura de acero templado bajo la seda. El marqués de Verbenia aguardaba cerca del trono, alto, impecable, con una sonrisa serena y una mirada calculadora. Vestía de negro y gris perla, con una banda dorada cruzando el pecho. Su reverencia fue exacta, su voz pulida. «Es un honor conocerla, Alteza», dijo, besando su mano con una lentitud medida. Valentina sostuvo su mirada. No hubo sonrisa de cortesía, solo un leve movimiento de cabeza. La música cambió. El primer vals de la noche comenzó a llenar el salón como un perfume antiguo. Las parejas se formaron. El marqués extendió la mano. Valentina no se movió. «Aún no, Excelencia», dijo con voz serena. «Tengo algo que decir». El murmullo fue inmediato. Teodora se irguió en el trono con la tensión de una fiera que huele peligro. Valentina avanzó hasta el centro del salón, sin mirar a su madrastra. Su voz, firme y clara, rompió el murmullo con la fuerza de una espada. «Esta noche debía marcar el inicio de una nueva alianza para Aurovania», comenzó. «Un matrimonio pactado, decidido sin mi voz, como tantos otros antes. Pero no me casaré con ningún hombre que no me respete como mujer, ni como heredera». La frase cayó como un relámpago. Hubo un instante de silencio absoluto, seguido por un estallido de murmullos. «¡Silencio!», gritó Teodora, poniéndose de pie. «¡Guarden silencio!».
Valentina la miró por primera vez. En sus ojos no había temor, sino compasión. Luego, volvió el rostro hacia los nobles reunidos. Durante mi exilio, conocí lo que significa vivir sin poder, sin privilegios, pero también sin máscaras. Aprendí que la dignidad no nace del título, sino de las acciones. Y comprendí que el pueblo merece una voz, no una corona muda. ¡Basta!, gritó la reina. ¡Guardias! 2 soldados se acercaron, pero antes de que pudieran tocarla, una voz retumbó desde el fondo del salón. ¡Deténganse! Todos se giraron. Nicolás cruzaba las puertas principales, seguido por un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropas sencillas, muchos de ellos campesinos, comerciantes, madres con niños en brazos. Eran los rostros del pueblo. Venían sin armas, pero con la verdad. Los soldados no se interpusieron. Uno de ellos, al ver quién venía, bajó la lanza con lentitud. El otro se hizo a un lado sin recibir orden alguna. Solo intercambiaron una mirada breve con el capitán de la guardia, que permanecía de pie junto a las columnas, sin mover un solo músculo. ¿Cómo cruzaron los portones? Sin una sola espada desenvainada, murmuró un conde. Quizás, respondió otro, el miedo ya no sirve de barrera. Nicolás, con paso firme, avanzó por el mármol. En sus manos traía un paquete de pergaminos, atados con cordel. Lo escoltaban 2 figuras discretas. El viejo escribano que Teodora había hecho exiliar 5 años atrás, y un sacerdote de voz firme, que en otro tiempo sirvió como consejero moral del rey difunto. Estos son documentos, anunció Nicolás. Testimonios firmados, copias de cartas reales manipuladas, registros contables adulterados, pruebas de exilios ordenados sin juicio. Y aquí, alzando un pliego sellado, el edicto con el que la reina anuló, en secreto, el compromiso que ella misma había decretado meses atrás entre la princesa Valentina y este servidor, para disponer de su mano como moneda de alianza. Teodora palideció, dio un paso al frente. Esto es una farsa, una humillación. Un jardinero no tiene voz en este salón. No es solo un jardinero, dijo Valentina con voz clara. Es un hombre que fue usado como castigo y luego descartado en silencio, como si su dignidad no valiera, como si nuestras vidas fueran piezas en su tablero. El consejero mayor del reino, un anciano de barba blanca, se adelantó. Tomó los documentos y comenzó a hojearlos. Su expresión fue cambiando a cada página. Cuando alzó la vista, ya no quedaban palabras. Un murmullo se extendió como fuego entre los nobles. Algunos se alejaron del trono, otros bajaron la mirada. Teodora miraba a todos, como si no los reconociera, como si fueran traidores por simplemente escuchar. Yo no nací para gobernar en silencio, continuó Valentina, erguida, el rostro encendido por una llama interna. Y no permitiré que mi vida sea vendida al mejor postor. Esta corona no puede seguir posada sobre mármol frío. Esta rosa ha echado raíces. Y no piensa marchitarse. La mañana llegó con un cielo blanco, sin sol ni sombra. El aire olía a hojas húmedas y a tierra viva, como si el reino entero contuviera el aliento. No hubo campanas, ni desfiles, ni trompetas. Solo un rumor que crecía como marea en los pasillos del palacio. La regencia había terminado. Horas después del escándalo en el salón de mármol, el Consejo Real se reunió a puertas cerradas. Los documentos presentados, los testimonios y la evidente fractura de la nobleza dejaron pocas opciones. Teodora no negó, no suplicó. Solo escuchó el veredicto con el rostro de piedra que siempre la había protegido. El exilio fue dictado de inmediato. Le dieron una sola noche para abandonar el palacio. Partió sin despedidas, acompañada solo por el eco de su propio silencio. Al día siguiente, los estandartes reales fueron retirados del salón del trono. En su lugar se alzaron nuevos pendones, blanco marfil con una rosa dorada en el centro. No representaban la fuerza de una dinastía, sino la promesa de una era distinta. Valentina,
Fue conducida al salón por el ala sur, rodeada por los miembros del consejo y representantes del pueblo. Vestía un traje de ceremonia confeccionado con lino blanco y seda gris, sin joyas ostentosas, sin corona aún. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, del que caía un velo bordado con hilos de lavanda y espigas doradas. Caminaba con la frente en alto, pero con el corazón latiendo como un tambor contenido. El consejero mayor alzó un pergamino y proclamó lo que ya todos sabían. El trono de Aurovania, vacante por el fin de la regencia, pasa por derecho a la princesa heredera Valentina, hija del difunto rey Ezequiel, quien desde hoy será reconocida como reina de pleno derecho por la voluntad del pueblo, del consejo y de la sangre. Hubo un instante de silencio. Luego, un aplauso leve. Otro. Y de pronto, una ovación que hizo temblar los vitrales del salón. Los nobles se pusieron de pie, unos con fervor, otros con resignación. Entre ellos, miradas divididas. Algunos la miraban con devoción renovada, otros con desdén oculto tras sonrisas diplomáticas. Un jardinero, decían. ¿Una reina con un jardinero? Era impensable. Era nuevo. Era real. Valentina dio un paso al frente. Levantó la vista. Su voz resonó clara y firme. Hoy, como reina, tengo la libertad de elegir. El compromiso que me fue impuesto en el pasado y luego anulado en secreto no tiene ya peso legal, pero sí tiene valor para mi corazón. Por voluntad propia, elijo mantener mi palabra. Elijo a Nicolás. El salón enmudeció. Algunos nobles intercambiaron miradas horrorizadas. Un marqués se volvió hacia su esposa con una risa nerviosa. Una baronesa suspiró con ternura. El capitán de la guardia bajó la cabeza y sonrió. Entonces, dos niñas cruzaron el umbral del salón. Leonor y Emilia vestían con ropas festivas, modestas pero impecables. Caminaban tomadas de la mano hasta llegar junto a Valentina. Ella las abrazó suavemente y luego las tomó de las manos, guiándolas hacia el estrado. «Ellas no llevan mi sangre», dijo mirando a todos, «pero llevan mi amor. A partir de hoy, serán reconocidas como parte de esta familia real, no por linaje, sino por derecho del alma». El pueblo, desde las plazas y patios, donde las palabras llegaban por los heraldos y las campanas, estalló en vítores. Por fin tenían una reina que los miraba de frente, no como súbditos, como personas. Al atardecer, Valentina salió al jardín del palacio. Ya no era prisionera, ni huésped, ni heredera. Era reina, y sin embargo, aquella tarde, caminaba descalza sobre el césped mojado como una mujer que había encontrado paz. Bajo un árbol de ramas torcidas, donde las primeras flores de otoño comenzaban a abrirse, Nicolás la esperaba. No llevaba uniforme, no portaba escudo, solo un traje sencillo de lino oscuro, con los puños limpios y la mirada firme. Se acercaron en silencio. No necesitaban palabras, no pedían permiso. Valentina tomó sus manos entre las suyas. «No te elijo porque deba», dijo. «Te elijo porque al mirarte, sé quién soy». «¿Y yo?», respondió él. «Te juro que te serviré no como reina, sino como mujer, como compañera, como hogar». Bajo las hojas doradas que caían como bendiciones, se juraron lealtad, no ante un altar ni ante un trono, sino ante la tierra que los había unido, el pueblo que los había sostenido, y el cielo que por fin parecía en paz. Y así comenzó una nueva historia en Aurovania, no forjada por guerras ni alianzas, sino por algo más raro y más fuerte. Una corona nacida del amor. El sol de principios de primavera acariciaba los jardines del Palacio Real con una luz dorada y suave, la misma que alguna vez iluminó el rostro de una joven princesa que había aprendido a vivir sin máscaras. Las magnolias florecían con timidez entre los arbustos, y las primeras mariposas cruzaban el aire como suspiros antiguos. Todo parecía igual, y sin embargo, todo había cambiado.
Una niña de rizos oscuros y ojos claros corría descalza entre los rosales, con la risa libre de quien no teme ser observada. Llevaba en la mano una corona de flores torpemente armada. A su lado, un muchacho de rostro serio y noble la seguía con paso firme, cuidando que no tropezara con las raíces del viejo fresno. Eran los hijos de Emilia y Leonor, ahora mujeres, ahora madres, que vivían bajo el techo de un palacio que ya no era prisión ni símbolo de poder distante, sino un verdadero hogar. Valentina los observaba desde la galería de piedra, sentada en el mismo banco donde había visto florecer su vida nueva. Sus cabellos dorados ahora tenían hebras de plata, pero sus ojos seguían teniendo el mismo azul que una vez desafió a una corona. Vestía de forma sencilla, como siempre, con una capa liviana sobre los hombros y un pañuelo de lino bordado entre las manos, el primero que Emilia le había regalado. A su lado, Nicolás leía en voz baja un libro de poesía, con una de sus manos entrelazada con la de ella. Habían pasado más de 20 años desde aquella noche en que el pueblo rompió las barreras del miedo, en que las flores crecieron sobre el mármol. La sociedad de Aurovania no se transformó de inmediato. Hubo resistencia, murmullos, deserciones. Algunos nobles abandonaron la corte, ofendidos por la idea de un jardinero al lado de una reina. Pero con el tiempo, la tierra habló más fuerte que la sangre. Los decretos se volvieron más justos. La nobleza fue obligada a trabajar, a escuchar, a mirar de frente a quienes antes solo conocían de lejos. Teodora nunca volvió. Vivió sus últimos años en una villa del norte, rodeada de silencio. No se sabe si se arrepintió, pero la historia la juzgó con dureza y justicia. El marqués de Verbenia tampoco regresó. Su alianza con la corona fue cancelada discretamente, y su nombre desapareció de los archivos oficiales, como una niebla que se retira sin dejar rocío. Nicolás nunca aceptó un título nobiliario. Lo ofrecieron más de una vez. Siempre lo rechazó. Dijo que no necesitaba un nombre nuevo para ser digno del lugar que ocupaba al lado de Valentina. Fue consejero, padre, esposo y jardinero hasta el último día. Valentina y Nicolás tuvieron 3 hijos, todos nacidos entre otoños tranquilos y primaveras generosas. No crecieron entre lujos, sino entre libros, canciones antiguas y el perfume constante del jardín. Fueron educados con firmeza, pero también con ternura, aprendiendo desde temprano que el valor de una persona no está en su cuna, sino en su compasión. Uno heredó el temple de su madre, otra la serenidad de su padre, y la menor, de sonrisa luminosa y manos inquietas, parecía llevar en la sangre la savia de ambos, la raíz de la tierra y la voz del viento. Valentina gobernó con firmeza y ternura, amada por el pueblo, respetada por la historia, pero jamás dejó que la corona le pesara más que el corazón. Fue madre, maestra, esposa y reina solo cuando el deber lo exigía. Su mayor legado no fue una guerra ganada ni una frontera ampliada, sino una generación que aprendió que el amor, la verdad y la dignidad no son debilidades, sino raíces profundas que sostienen reinos. Aquella tarde, mientras las risas de sus nietos y su hija menor flotaban entre los árboles, Valentina cerró los ojos por un momento. Sintió la brisa mover las hojas y el calor de la mano de Nicolás en la suya. Pensó en todo lo perdido, en todo lo ganado, en todo lo que había costado amar sin rendirse. Y sonrió. Porque en ese instante supo que el corazón de Aurovania, como el suyo, aún latía. Y seguiría latiendo, mientras hubiese quienes creyeran que una rosa puede nacer en mármol y florecer. Si esta historia te emocionó, si te hizo soñar, suspirar o reflexionar, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué opinas del destino de Valentina y Nicolás? Me encantará leerte y compartir contigo este final que, aunque llega, deja huellas. Y si te quedaste con ganas de más, no te preocupes. En los cards te dejo otras historias igual de apasionantes, llenas de romance, secretos y decisiones que lo cambian todo.
Historias para quienes creen, como tú y como yo, que el amor verdadero merece ser contado con alma, con drama y con esperanza. Nos vemos en la próxima narrativa. Hasta entonces, que el amor guíe siempre tu historia.